¿Y si los ecos de la guerra fueran algo más que simples recuerdos? Si el estruendo de los cañones y los gritos de los caídos se hubieran impregnado en la tierra de tal manera que incluso hoy se negaran a guardar silencio. Nos adentramos en el corazón de la Guerra Civil estadounidense, un conflicto que no solo partió en dos a una nación, sino que también rasgó el velo que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Esta no es solo una historia de batallas, estrategias y estadísticas. Es una crónica de los encuentros aterradores que sufrieron los soldados, un viaje a los campos de batalla donde las almas en pena continúan librando una guerra sin fin. La pregunta que nos perseguirá en esta niebla de la historia es tan inquietante como los relatos que exploraremos. ¿Fueron estos espectros el producto de mentes destrozadas o los verdaderos protagonistas olvidados de la contienda? La Guerra Civil de Estados Unidos, librada entre 1861 y 1865, representó un punto de inflexión en la historia de la violencia humana. Fue la primera guerra industrializada, un cataclismo donde tácticas militares napoleónicas, con sus formaciones en línea y cargas valerosas, chocaron de frente contra el poder devastador de la nueva tecnología bélica, como el rifle de ánima rayada y la artillería de largo alcance. El resultado fue una carnicería a una escala nunca antes imaginada. Más de 750,000 almas perecieron, no solo en el fragor del combate, sino también por las enfermedades que se propagaban como un incendio incontrolable en los campamentos insalubres. Fue una sangría demográfica que dejó cicatrices imborrables en el paisaje y en la psique colectiva de una generación entera. Un trauma tan masivo que sus réplicas aún se sienten. En medio de este torbellino de muerte y destrucción, comenzaron a surgir historias extrañas y perturbadoras, susurradas al calor de las fogatas y escritas con mano temblorosa en cartas enviadas a casa. Los soldados, hombres curtidos por el horror cotidiano, empezaron a reportar fenómenos que desafiaban toda lógica. Hablaban de batallas fantasmales que se repetían en la noche, con el sonido de disparos y cargas de bayoneta donde no había ningún combatiente. Describían figuras translúcidas marchando en formación por campos de batalla silenciosos y gemidos de dolor que emanaban de hospitales de campaña vacíos. El enigma central que guiará nuestra investigación es precisamente este. ¿Fueron estos encuentros espectrales manifestaciones genuinas de los muertos, incapaces de encontrar la paz, o fueron alucinaciones colectivas, proyecciones psicológicas de mentes fracturadas por un horror incomprensible? La psicología moderna tiene un nombre para el infierno que estos hombres soportaron: trastorno de estrés postraumático, TPT. En el siglo XIX, sin embargo, los médicos lo llamaban con términos más poéticos pero igualmente desoladores: corazón de soldado o nostalgia. Era una aflicción del alma, una herida invisible que se manifestaba de maneras aterradoras. Los soldados sufrían de insomnio crónico, pesadillas vívidas que los transportaban de vuelta al campo de batalla y una hipervigilancia constante que convertía cada sombra en una amenaza. Sus mentes, bombardeadas incesantemente por el trauma, buscaban desesperadamente darle sentido a lo insensato. Es posible que, en ese estado de fragilidad extrema, el cerebro humano proyectara los horrores internos hacia el mundo exterior, poblando la noche con los fantasmas de sus propios recuerdos. Los lugares donde ocurrieron estas masacres se convirtieron en algo más que simples coordenadas geográficas. Campos de batalla como Gettysburg en Pensilvania, Antietam en Maryland y Shiloh en Tennessee se transformaron en lienzos empapados de sangre y memoria. La tierra misma parecía haber absorbido el dolor, la furia y la desesperación de los miles que cayeron sobre ella. El olor metálico de la sangre, según relatos de la época, perduró durante semanas, impregnando el aire y el suelo. Se decía que en ciertos lugares, como la infame guarida del diablo en Gettysburg, el frío era antinatural, un frío que no provenía del clima, sino de la propia tierra, como si el suelo helado retuviera el último aliento de los agonizantes. Estos campos se convirtieron en teatros de lo macabro, donde el pasado se negaba a ser enterrado. Para comprender plenamente estas experiencias debemos sumergirnos en el clima cultural del siglo XIX. La sociedad de la época mantenía una relación mucho más íntima y directa con la muerte. Las fotografías post-mortem eran comunes y el espiritismo estaba en pleno apogeo, con médiums y sesiones de contacto con el más allá que fascinaban tanto a las clases altas como a las populares. La creencia en fantasmas y espíritus no era considerada una superstición marginal, sino una faceta aceptada de la realidad para muchas personas. Sin embargo, la brutalidad y la escala industrial de la muerte en la guerra civil desafiaron incluso estas comprensiones tradicionales. El duelo se volvió una tarea imposible, y el más allá, antes un lugar de reencuentro pacífico, comenzó a imaginarse como un eco atormentado del campo de batalla. Póngase por un momento en las botas de un joven recluta.
Imagine la sensación del barro frío filtrándose por el cuero gastado, el hambre constante retorciéndole las entrañas y el miedo perpetuo como un nudo en la garganta. Ha visto a sus amigos, hombres con los que compartió historias y raciones, caer destrozados por la metralla. Ha escuchado los gritos inhumanos de los heridos en las tiendas médicas improvisadas, un coro de agonía que no cesa ni de día ni de noche. Ahora, de pie en la quietud de la noche, durante su turno de guardia, con solo la luna como testigo, ¿qué vería en las sombras danzantes entre los árboles? ¿Qué interpretaría de ese susurro anómalo que transporta el viento? Para estos soldados, la línea entre la realidad y la pesadilla se había vuelto peligrosamente delgada y permeable. En este documental caminaremos sobre esa tierra sagrada y profanada. Nos guiaremos por las palabras que los propios soldados dejaron escritas en sus diarios y cartas, testimonios directos de un horror que iba más allá del enemigo de carne y hueso. Exploraremos los campos de Gettysburg, Antietam y Shiloh, no como turistas, sino como investigadores de un misterio que entrelaza la historia, el trauma y lo paranormal. Analizaremos los hechos a través de la doble lente del folclore aterrador que nació de esta guerra y de la comprensión moderna de la psicología del trauma. Juntos intentaremos escuchar los ecos que aún resuenan en estos campos de batalla, donde la niebla de la guerra todavía se niega a disiparse por completo. Nuestra primera parada en este viaje espectral es Antietam, Maryland. Antes del 17 de septiembre de 1862, esta era una tierra de una belleza bucólica y serena. Colinas onduladas, granjas prósperas y campos de maíz que se mecían perezosamente bajo el sol de finales de verano. Un pequeño arroyo, el Antietam Creek, serpenteaba a través del paisaje y una modesta iglesia de la Hermandad Dunker, pintada de blanco, se erigía como un símbolo de paz y comunidad. Nadie podría haber imaginado que este paisaje pastoral estaba a punto de convertirse en el escenario del día más sangriento en toda la historia militar de los Estados Unidos. En apenas 12 horas, este rincón tranquilo del mundo se transformaría en un infierno en la tierra, un lugar cuyo nombre quedaría grabado para siempre con sangre y pólvora. La batalla de Antietam fue un huracán de violencia concentrada. Desde el amanecer hasta el atardecer, más de 23.000 hombres cayeron, muertos, heridos o desaparecidos. El aire, antes puro, se volvió espeso e irrespirable, una mezcla nauseabunda del humo acre de la pólvora, el olor metálico de la sangre y el hedor de la muerte. Lugares con nombres tan sencillos como el Campo de Maíz o el Camino Hundido fueron rebautizados por los soldados con una honestidad brutal. Bloody Lane, el Sendero Sangriento. Los relatos describen un estruendo tan ensordecedor que los hombres quedaban temporalmente sordos. Un caos de gritos, explosiones y el silbido constante de las balas que convertía el aire en un enjambre mortal. La carnicería fue tan indiscriminada que los cuerpos se apilaban en trincheras y senderos formando barreras macabras. Entre los supervivientes de la Unión se encontraba el soldado raso Samuel King, un joven de apenas 19 años de una granja de Ohio. Se había alistado meses antes, con el corazón lleno de un fervor patriótico y un idealismo que la realidad de la guerra estaba pulverizando día a día. Samuel no era un guerrero. Era un muchacho impresionable y profundamente religioso, cuya fe se veía asaltada por cada nueva atrocidad que presenciaba. Después de la batalla, mientras el silencio caía sobre Antietam, Samuel se sentía hueco, vaciado de todo salvo un agotamiento profundo y un zumbido persistente en los oídos. Las imágenes de la jornada se repetían en su mente como daguerrotipos infernales. Los rostros de los caídos, sus ojos abiertos mirando a un cielo indiferente. El conflicto interno de Samuel era tan feroz como la batalla que acababa de librar. Había sido criado para creer en un Dios justo y misericordioso, un pastor que cuidaba de su rebaño. Pero, ¿dónde estaba ese Dios en Antietam? ¿Cómo podía permitir un sufrimiento tan desmedido, una cosecha de muerte tan vasta? Intentaba rezar, pero las palabras se sentían vacías, cenizas en su boca. La guerra le estaba robando no solo su inocencia, sino también su brújula espiritual, dejándolo a la deriva en un océano de dudas y desesperación. Este colapso de su fe lo dejó vulnerable, con el alma expuesta y la mente abierta a terrores que no provenían del enemigo confederado, sino de un lugar mucho más oscuro e indefinible. Esa noche, a Samuel le tocó el turno de guardia cerca de la iglesia Dunker. La luna llena arrojaba una luz pálida y fantasmal sobre el campo de batalla, revelando las siluetas retorcidas de los muertos que aún no habían sido enterrados. El silencio era pesado, antinatural, como si el propio aire contuviera el aliento en señal de respeto o de miedo. Un frío que no correspondía a la estación comenzó a calar en sus huesos. La iglesia blanca, que durante el día había sido un hospital de campaña improvisado, ahora parecía un mausoleo vigilante, sus ventanas oscuras como cuencas vacías. Samuel se sentía observado, no por ojos humanos, sino por la mirada colectiva del paisaje masacrado que lo rodeaba.
Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Un sonido débil, rítmico, casi imperceptible bajo el susurro del viento. No era el crujido de una rama ni el movimiento de un animal. Era metódico, deliberado. El sonido de botas marchando sobre la hierba seca. Se puso en alerta máxima, empuñando su rifle, esperando una patrulla enemiga. Pero el campo estaba vacío. La marcha continuó, creciendo en intensidad, y pronto se le unió otro sonido. El tintineo metálico de las cantimploras y el roce de los equipos. Un escalofrío recorrió la espalda de Samuel, un miedo primario que no tenía nada que ver con el combate. El sonido estaba por todas partes y sin embargo no venía de ninguna parte. De repente, el aire nocturno se desgarró con los sonidos inconfundibles de una batalla en toda regla. Escuchó las órdenes gritadas por oficiales espectrales, seguidas de salvas de disparos de fusil que no producían ningún destello. El choque metálico de las bayonetas y el grito de guerra confederado, el aterrador Rebel Yell, resonaron a través de los campos como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Samuel estaba paralizado, agachado tras una barricada improvisada, escuchando una batalla librada por un ejército de fantasmas. No era un eco, no era su imaginación. Era demasiado nítido, demasiado detallado, una sinfonía del infierno que se repetía en el escenario de su masacre original. En su terror, buscó la confirmación en los rostros de sus compañeros. Algunos dormían, ajenos al concierto espectral, pero otros estaban despiertos, con los ojos desorbitados fijos en la oscuridad. No se pronunció una palabra, pero el miedo compartido era palpable, una corriente eléctrica que los unía en su incredulidad y pavor. No estaban locos. O, si lo estaban, compartían la misma locura. Estaban presenciando un fenómeno que los manuales militares no podían explicar. Una herida en la realidad tan profunda como las trincheras excavadas en el suelo de Maryland. La batalla fantasma de Antietam no era solo un cuento. Para Samuel y otros como él, fue una experiencia aterradora y vivida. Lo que el soldado King experimentó no fue un caso aislado. Cartas y diarios de la época, conservados en archivos, corroboran estos relatos. Soldados de ambos bandos describieron haber escuchado los sonidos de la lucha resurgiendo en la noche, días e incluso semanas después de que los ejércitos se hubieran marchado. Los historiadores y folcloristas locales han documentado estas leyendas durante más de un siglo. Se convirtió en una parte tan intrínseca del lugar que se advertía a los nuevos reclutas sobre las noches ruidosas de Antietam. Ya sea un eco psíquico o una manifestación espiritual, el trauma de aquel día fue tan intenso que se negó a desvanecerse con el amanecer. Para Samuel King, esa noche lo cambió todo. Cuando los sonidos finalmente se extinguieron con los primeros rayos de sol, no sintió alivio, solo un vacío helado. Había sobrevivido a la furia de los hombres, pero ahora se enfrentaba a un terror nuevo e intangible. La guerra ya no se limitaba al mundo físico, a las balas y los cañones. Se había extendido al reino de las sombras, al territorio de los muertos. La cordura, que había luchado tanto por mantener, ahora le parecía un hilo frágil a punto de romperse. El joven idealista de Ohio había muerto en Antietam, y en su lugar quedaba un hombre perseguido por los fantasmas de la guerra, tanto los visibles como los invisibles. Nos trasladamos ahora un año después, a julio de 1863, a los campos y colinas de un pequeño pueblo de Pensilvania llamado Gettysburg. Este sería el punto de inflexión de la guerra, la marca de la marea alta de la Confederación y, sobre todo, la batalla más sangrienta jamás librada en el continente americano. Durante 3 días de lucha apocalíptica, más de 51,000 hombres se convirtieron en bajas. Gettysburg no fue solo una batalla, fue un evento sísmico que definiría el destino de la nación. Y, como Antietam, dejaría tras de sí un legado de muerte tan profundo que el suelo mismo parecería gritar de dolor, generando leyendas que perduran hasta nuestros días. Dentro del vasto teatro de batalla de Gettysburg hay un lugar particularmente siniestro, un caos de rocas de diabasa gigantescas arrojadas unas sobre otras como si un gigante enfurecido las hubiera esparcido. Los soldados lo bautizaron con un nombre apropiado, Devil's Den, la guarida del diablo. Durante la batalla, este laberinto de piedra se convirtió en una fortaleza natural para los francotiradores, un nido de muerte desde donde se infligieron bajas terribles. La lucha aquí fue brutal, cuerpo a cuerpo, entre las rocas y las grietas. Se convirtió en un matadero, un lugar donde el eco de los disparos y la agonía de los hombres quedaron atrapados entre las piedras ancestrales. Aquí conocemos a nuestro segundo arquetipo, el sargento confederado Beauregard Bo Jackson. A sus 35 años, este hombre de Georgia era la antítesis del joven e impresionable Samuel King. Bo era un veterano endurecido, un hombre pragmático y cínico que había luchado desde el principio de la guerra. Había visto tanta muerte que se había vuelto inmune al miedo supersticioso.
Escuchaba las historias de fantasmas de los reclutas con una sonrisa burlona, atribuyéndolas a la fatiga, el licor de contrabando o simplemente a la cobardía. Para Bo, los únicos fantasmas a los que había que temer eran los recuerdos de los camaradas caídos, no espectros imaginarios. Su escepticismo era su escudo. La batalla de Gettysburg ha terminado, pero la tarea macabra apenas comienza. La unidad de Bo tiene la orden de asegurar una zona cerca de la guarida del diablo, un área aún plagada de los muertos de ambos ejércitos. El calor de julio es opresivo, y el hedor de la descomposición es un miasma casi sólido que se pega a la garganta. Veo nota la creciente inquietud de sus hombres. Hablan en voz baja de un hombre descalzo que algunos juran haber visto entre las rocas, una figura con uniforme de la Unión pero sin rifle, que no responde a los llamados y se desvanece entre las sombras. Bo los reprende con dureza, ordenándoles que dejen los cuentos de viejas y se centren en la tarea. Mientras realiza su ronda al anochecer, sintiendo el peso del agotamiento y la amargura, algo perturba la lógica férrea de Bo. Primero, una repentina e inexplicable bajada de temperatura, un frío glacial que le eriza la piel a pesar del bochorno del verano. Luego, un olor. No es el olor a muerte al que ya está acostumbrado. Es el aroma rancio y penetrante de la pólvora negra quemada mezclado con el olor a lana húmeda. Y entonces el sonido. Un crujido rítmico, inconfundible, de botas militares pisando la grava y las hojas secas. Su instinto de veterano se activa. Empuña su revólver, esperando una emboscada tardía de una patrulla de la Unión que se ha quedado rezagada. Desde detrás de una imponente roca emerge una figura, y luego otra, y otra más. Una pequeña compañía de infantería, quizás una docena de hombres, marcha en perfecta formación a través del claro. Pero algo está terriblemente mal. Sus cuerpos son semitranslúcidos, como humo solidificado bajo la luz de la luna. Sus uniformes están andrajosos y parecen de una época ligeramente anterior, y sus rostros son máscaras demacradas de sufrimiento, con ojos oscuros y vacíos. No emiten ningún sonido, salvo el eco fantasmal de sus pisadas. Pasan a pocos metros de donde Bo está escondido, congelado, marchando hacia la oscuridad sin reconocer su presencia. En ese instante, el escudo de cinismo de Beauregard Jackson se hace añicos. Esto no es un truco de la luz, no es el delirio de un cerebro cansado. Es una procesión de los muertos, tan real y disciplinada como cualquier unidad viva que haya comandado. Un tipo de miedo que no había sentido desde su primer combate, un terror frío y visceral, se apodera de él. Este no es un enemigo al que pueda disparar, no es una amenaza que pueda flanquear. Es una violación fundamental de las leyes del mundo que conoce. El veterano endurecido, el hombre que se reía de los fantasmas, se encuentra cara a cara con lo imposible, y su mente se quiebra bajo el peso de la revelación. El encuentro del sargento Jackson, aunque dramatizado, se hace eco de innumerables relatos que han convertido a la guarida del diablo en uno de los epicentros de la actividad paranormal en Estados Unidos. Guías turísticos, visitantes y guardaparques han reportado durante décadas fenómenos inexplicables en esa área, desde fallos en equipos electrónicos y baterías que se agotan sin motivo, hasta la aparición de figuras espectrales y los sonidos de una batalla que terminó hace más de un siglo y medio. Libros como la famosa serie Ghosts of Gettysburg de Mark Nesbitt recogen cientos de estos testimonios, sugiriendo que Bo Jackson no estaba solo en su aterradora experiencia. Dejando los campos de Pensilvania, nuestro viaje nos lleva al sur, a la frontera entre Tennessee y Mississippi, a un lugar con un nombre engañosamente pacífico, Shiloh. El nombre es de origen hebreo y significa lugar de paz. En la primavera de 1862, el paisaje honraba su nombre, con huertos de durazneros en plena floración que cubrían las colinas con un manto de color rosa y blanco. Fue en medio de esta idílica belleza donde se desató una de las batallas más salvajes y caóticas de la guerra. Durante 2 días de abril, los ejércitos de la Unión y la Confederación se despedazaron mutuamente con una ferocidad primitiva, dejando casi 24,000 bajas en los bosques y campos de Shiloh. El contraste entre la belleza natural del lugar y la barbarie de la lucha es uno de los legados más inquietantes de Shiloh. Un pequeño estanque en el centro del campo de batalla, donde los soldados heridos de ambos bandos acudían a beber y a morir, se conoció como el Estanque Sangriento porque sus aguas se tiñeron de rojo. A diferencia de las batallas fantasma de Antietam o las apariciones de Gettysburg, las leyendas de Shiloh a menudo tienen un tono más melancólico. Los visitantes y el personal del parque hablan de una profunda tristeza que impregna el aire, de luces inexplicables que flotan entre los árboles por la noche y del sonido de susurros y lamentos que el viento parece arrastrar desde los huertos. Sin embargo, no todos los espectros de Shiloh son aterradores. Una de las leyendas más persistentes y conmovedoras es la del Ángel de Shiloh.
Según los relatos de los soldados moribundos, tanto de la Unión como de la Confederación, una misteriosa mujer vestida de blanco aparecía en medio del caos de la batalla. Se movía entre los caídos, sin ser tocada por las balas, ofreciendo agua, consuelo o simplemente sosteniendo la mano de un joven soldado en sus últimos momentos. Su identidad nunca fue conocida, y ninguna mujer que coincidiera con su descripción fue encontrada después. Se convirtió en una leyenda, una manifestación de compasión en medio del infierno, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda pueden surgir extrañas formas de luz. Pero la guerra también engendró misterios más oscuros y siniestros, anécdotas que se contaban en susurros y que helaban la sangre. Una de estas historias es la del soldado congelado. La leyenda varía en detalles y ubicación, pero el núcleo es el mismo. En una mañana fría, después de una noche de calma, un soldado es encontrado muerto dentro de su tienda. No tiene heridas visibles, no hay signos de enfermedad o envenenamiento. Simplemente está muerto, sentado en su catre, con el cuerpo completamente rígido y los ojos desorbitados por un terror absoluto, fijos en algo que solo él pudo ver en la oscuridad de su refugio. El verdadero horror de la historia, el detalle que la eleva de una simple anécdota a una leyenda escalofriante, se revela cuando intentan mover el cuerpo. En su piel, a la altura de los hombros y los brazos, descubren unas marcas oscuras y profundas con la forma inequívoca de unas manos. Son como hematomas, pero de un color negruzco y antinatural, como si hubieran sido dejados por un agarre helado y sobrehumano. ¿Qué fue lo que entró en esa tienda? ¿Qué terror indecible pudo no solo detener el corazón de un hombre, sino también dejar su marca física sobre él? El misterio del soldado congelado permanece sin respuesta, un testimonio del miedo a lo desconocido. Estos relatos, que mezclan lo histórico con lo inexplicable, nos obligan a hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué son exactamente estos fantasmas? ¿Son las almas de los muertos atrapadas en un bucle de su propio trauma? ¿Son proyecciones psíquicas, la energía emocional de miles de hombres liberada en un instante de violencia extrema y grabada en el propio entorno? ¿O son quizás una forma de memoria colectiva, la manera en que el folclore se asegura de que el sufrimiento indecible de estos hombres nunca sea completamente olvidado? La ambigüedad es precisamente donde reside su poder, en la frontera borrosa entre el mundo que podemos explicar y el que solo podemos sentir. Las fuentes de estas historias son tan variadas como los fenómenos que describen. Provienen de los diarios personales de hombres educados y de los relatos orales de soldados analfabetos. Se encuentran en los informes oficiales de los oficiales, que a veces mencionaban la baja moral o el comportamiento extraño de las tropas estacionadas en ciertos lugares embrujados. Y por supuesto, han sido alimentadas y preservadas por las comunidades locales que han vivido a la sombra de estos campos de batalla durante generaciones, convirtiéndose en los guardianes de estas memorias espectrales. Cada historia, ya sea un susurro o un grito, añade una pincelada más a este retrato fantasmal de la guerra. Hemos caminado por los senderos ensangrentados de Antietam y nos hemos escondido entre las rocas malditas de Gettysburg. Hemos escuchado los testimonios de mentes al borde del abismo, como la del joven Samuel King, y hemos sido testigos del colapso de la lógica en veteranos curtidos como el sargento Boo Jackson. Pero para entender la verdadera profundidad de este horror, debemos volver a estos lugares en el momento más tenso, en la oscuridad más profunda, cuando la frontera entre el trauma psicológico y la manifestación paranormal se vuelve completamente indistinguible. Es aquí, en el epicentro del dolor, donde la guerra revela su rostro más enigmático y aterrador. Ahora no solo relataremos los hechos, los reviviremos, sumergiéndonos en el instante preciso en que el velo se rasgó para estos soldados. Regresemos a la iglesia Dunker de Antietam. Antes de ser un icono embrujado, fue un santuario de paz, construido por una congregación pacifista que predicaba la no violencia. La ironía es cruel y profunda. Durante la batalla, este edificio sagrado fue requisado y transformado en un hospital de campo de la Unión. Imaginen la escena. Los bancos donde se cantaban himnos ahora servían como mesas de operaciones improvisadas. El suelo de madera, pulido por generaciones de fieles, se empapó con la sangre de cientos de hombres. El aire, antes lleno de oraciones, ahora resonaba con los gritos de los amputados y el sonido chirriante de las sierras cortando hueso. El lugar de Dios se convirtió en un matadero. Una vez terminada la batalla y evacuados los heridos, la iglesia fue abandonada, pero nunca volvió a estar vacía. Los lugareños y los soldados que permanecieron en la zona comenzaron a contar historias. Afirmaban que las manchas de sangre en el suelo de madera eran imborrables. No importaba cuántas veces se fregaran, siempre reaparecían como estigmas en la conciencia del edificio. Por la noche, algunos juraban escuchar los gemidos apagados de los heridos, un coro fantasmal que emanaba de las paredes blancas. La iglesia Dunker, antes un refugio para el alma, se había convertido en una prisión para los ecos del sufrimiento.
un monumento silencioso a una agonía que se negaba a morir. Para el soldado Samuel King, el horror no terminó con los sonidos de esa noche. La batalla fantasma de Antietam se convirtió en la banda sonora de su mente fracturada. Incluso meses después, en la relativa seguridad de un campamento lejano, el trauma resurgía sin previo aviso. En el silencio de la noche escuchaba el eco de una descarga de fusilería. El tintineo de una taza de metal le recordaba el choque de las bayonetas. Su TEPT, su corazón de soldado, no solo le traía pesadillas visuales, sino que recreaba el concierto espectral que había presenciado. Los fantasmas de Antietam ya no estaban en el campo de batalla. Ahora vivían dentro de su cabeza, y él no tenía dónde esconderse. Llegamos ahora al momento de mayor tensión en Antietam. Cierren los ojos y sitúense en el campo de maíz en plena noche. El aire es pesado, inmóvil. Las altas cañas de maíz, destrozadas por la metralla, se alzan como un ejército de espectros esqueléticos. No hay viento, pero escuchan un susurro. El roce de miles de hojas secas a su alrededor. Un paso, luego otro. Sonidos que se acercan desde todas las direcciones. De repente, el infierno se desata. Es una cacofonía abrumadora. Gritos en inglés, gritos en dialectos sureños, el estruendo de miles de disparos que no iluminan la noche, el galope de caballos invisibles. Están atrapados en medio de la carga, una oleada de violencia sónica tan intensa que amenaza con desgarrar su propia cordura. Ahora viajamos de nuevo a Gettysburg con el sargento Bo Jackson. La visión de la compañía espectral no fue un simple susto, fue un evento que demolió los cimientos de su realidad. El hombre que se enorgullecía de su pragmatismo y su control ahora temía el anochecer. Intentó explicar lo que vio a su oficial superior, un capitán que con una mirada de lástima le sugirió que descansara, que la guerra afectaba la mente de los hombres de maneras extrañas. Bew, el escéptico, fue tratado como un loco, como uno de esos reclutas asustadizos de los que solía burlarse. Quedó completamente aislado, atrapado con un secreto aterrador que nadie creería, una verdad que lo marcaba como un paria. Revivamos su clímax en la guarida del diablo. La noche es sofocante. El olor a descomposición se mezcla con algo más antiguo, el aroma a pólvora rancia y a tierra húmeda y removida. Bo está inmóvil, oculto tras la fría superficie de una roca. El único sonido es el de su propia respiración contenida. Entonces, el silencio se rompe, no con una explosión, sino con el crujido metódico de botas sobre la piedra. La compañía fantasma aparece, moviéndose con una disciplina espectral. Él puede ver a través de sus cuerpos la forma de las rocas y los árboles detrás de ellos. No hay sonido de sus voces, no hay tintineo de equipo, solo la marcha silenciosa y eterna de los condenados, sus rostros vacíos de toda emoción salvo una infinita fatiga. Es una visión de una belleza terrible y una desesperanza absoluta. El terror auditivo de King y el horror visual de Bo representan las dos caras de una misma moneda espectral. Su experiencia, aunque personal, toca un miedo universal entre los combatientes de todas las eras, la angustia de que la guerra no termina con el alto el fuego, ni siquiera con la propia muerte. Es el temor a que el alma quede atrapada en el ciclo de la violencia, condenada a repetir el peor momento de su existencia por toda la eternidad. Estos encuentros paranormales no eran solo con los fantasmas de otros, eran una premonición de su propio destino potencial, un atisbo de un infierno donde la batalla nunca concluye. Este miedo a un tormento eterno encuentra su encarnación más enigmática en la historia del soldado congelado. Permítanos construir la escena con el suspense que merece. Es el amanecer. La calma ha vuelto al campamento. Un sargento entra en la tienda de un soldado que no ha respondido al llamado. Lo encuentra sentado con la espalda recta, su mosquete apoyado a su lado. El sargento lo llama, primero con suavidad, luego con más fuerza. No hay respuesta. Al acercarse nota que los ojos del soldado están abiertos, desmesuradamente abiertos, fijos en la entrada de la tienda con una expresión de puro, absoluto e inimaginable terror. Su piel está fría, su cuerpo rígido. No hay una sola herida en él. Aquí, la historia se convierte en un misterio insondable que nos conduce al clímax de lo inexplicable. Los médicos militares de la época, acostumbrados a todo tipo de muertes violentas, quedaron perplejos. El hombre no había muerto por ninguna causa natural conocida. Fue entonces, al mover el cuerpo para examinarlo más de cerca, cuando hicieron el descubrimiento que convertiría esta muerte en una leyenda susurrada con pavor en los campamentos. En la piel de sus brazos y hombros encontraron unas marcas oscuras, casi negras. Eran las impresiones perfectas de unas manos que lo habían agarrado con una fuerza descomunal. La pregunta que sobrevive resonando a través del tiempo no es qué lo mató, sino quién o qué dejó esa firma impía en su último y aterrador momento de vida. El soldado congelado por el terror, la compañía que marcha en silencio en la guarida del diablo,
la batalla que resuena en los campos de Antietam. Estas no son simples anécdotas de guerra. Son fracturas en nuestra comprensión de la realidad, preguntas inquietantes dejadas sin respuesta en los márgenes de la historia. La Guerra Civil estadounidense terminó oficialmente con la rendición de los ejércitos, la firma de tratados y la lenta reconstrucción de una nación. Pero en un nivel más profundo, en el terreno psíquico y espiritual, el conflicto dejó heridas abiertas, portales a través de los cuales el horror de aquellos años continúa filtrándose hasta nuestro presente. Ahora, al salir de la oscuridad del clímax, no buscamos respuestas definitivas, sino una comprensión más profunda del legado que dejaron estos ecos. Quizás el error ha sido siempre intentar separar lo paranormal de lo psicológico, forzando una elección entre el fantasma y el trauma. ¿Y si no son mutuamente excluyentes? Si, por el contrario, son dos facetas de la misma y terrible verdad. Podríamos imaginar la mente de un soldado, devastada por el TEPT, como un diapasón perfectamente afinado para vibrar con la frecuencia del sufrimiento. Tal vez los lugares, saturados por una liberación masiva de energía emocional, retienen una especie de grabación residual, un eco que solo puede ser percibido por aquellos cuya propia angustia resuena con la del lugar. En esta simbiosis de mente y memoria, el fantasma exterior y el demonio interior se vuelven uno solo. Esto nos lleva a una reflexión sobre la memoria y el olvido. En una guerra que produjo bajas a una escala tan anónima y masiva, donde miles de hombres fueron enterrados en fosas comunes sin nombre, ¿son estas historias de fantasmas una forma de resistencia contra el olvido? Tal vez un espíritu que se niega a abandonar un campo de batalla no es solo un alma perdida, sino una declaración de existencia. Es una forma de decir, yo estuve aquí, yo luché aquí, yo morí aquí. Estas leyendas, transmitidas de generación en generación, se convierten en monumentos vivos, asegurando que los caídos, especialmente aquellos sin una tumba marcada, no se desvanezcan por completo en las frías estadísticas de la historia. El verdadero coste de la guerra nunca se cuenta por completo en las listas de bajas. Las heridas más profundas, las que más perduran, son las invisibles. Hombres como Samuel King y Bo Jackson, aunque sobrevivieron físicamente, se convirtieron en espectros mucho antes de su muerte. Se convirtieron en los portadores vivientes del horror, atormentados por lo que vieron y lo que hicieron. En este sentido, los fantasmas de la guerra civil no son solo los muertos que acechan en los campos de batalla. También son los supervivientes que se llevaron el campo de batalla con ellos, condenados a caminar por un paisaje de pesadilla dentro de sus propias mentes hasta el final de sus días. El trauma fue el verdadero fantasma que los persiguió. ¿Cómo puede un lugar recordar? ¿Cómo puede la tierra, los árboles y las piedras convertirse en testigos silenciosos que retienen los ecos del pasado? La ciencia no tiene una respuesta, pero la experiencia humana insiste en que es posible. Piense en ello como una placa fotográfica antigua. Y la batalla, un destello de una violencia y una emoción cegadoras. La imagen de ese instante queda impresa, quemada en la esencia misma del lugar. O quizás el paisaje funciona como una grabación y las condiciones atmosféricas adecuadas, la niebla, el silencio de la noche, la quietud del amanecer, actúan como el cabezal de reproducción que nos permite escuchar fragmentos de esa terrible sinfonía. Los lugares tienen memoria y algunos recuerdos son demasiado fuertes para desvanecerse. Aunque nuestra historia se ha centrado en la Guerra Civil estadounidense, el fenómeno no es exclusivo de ella. Cada cultura, cada nación con una historia de conflictos, tiene sus propios campos de batalla embrujados, sus propios soldados espectrales, desde las legiones romanas que se dice que todavía marchan por las carreteras de Britania hasta los fantasmas de los soldados de la Primera Guerra Mundial en los campos de Flandes. El corazón de soldado es una condición universal y atemporal. Estas historias nos recuerdan que el impacto de la guerra en la psique humana es siempre el mismo, y que la tendencia de ese trauma a manifestarse de maneras extrañas e inexplicables trasciende las fronteras y las épocas. Al final, quizás la pregunta de si los fantasmas son reales o no es irrelevante. Si un soldado es despertado por el sonido de una batalla fantasma o si es despertado por una alucinación auditiva inducida por el TEPT, el terror que siente es exactamente el mismo. El sudor frío es el mismo. El corazón acelerado es el mismo. El impacto en su alma es el mismo. Ya sea que creamos en los espíritus o en la psicología, el resultado nos lleva a la misma conclusión ineludible. La experiencia de la guerra industrial fue un horror tan profundo, tan contrario a la vida misma, que su esencia continúa resonando, manifestándose de formas que desafían nuestra fácil comprensión. Y así nos encontramos al amanecer observando la niebla que se desplaza suavemente sobre los campos de Gettysburg. Al final no importa si los ecos que resuenan aquí, en Antietam y en Shiloh, provienen del mundo de los espíritus o de las profundidades de la memoria traumatizada. Son el testimonio eterno e innegable del coste humano de la guerra.
Nos invitan a detenernos, a escuchar más allá del simple silbido del viento entre los árboles y a recordar que en estos campos sagrados, en esta tierra marcada para siempre por el valor y la agonía, los muertos todavía tienen historias que contar. Y nuestro deber es tener el coraje de escucharlas.